Buenas noches para todos, mi nombre es Santiago Dorado, pertenezco al grupo número 4 y hoy les vengo a explicar la estimación del precio de venta con base en los costos. Para iniciar debemos tener en cuenta que el ejercicio nos proporciona, en este caso, los valores de nuestros costos variables unitarios, nuestros costos fijos unitarios y podremos sacar a través de la suma de estos dos valores, a través de la función suma, nuestro total del costo unitario. Además, también nos proporcionan el gasto por unidad y nos proporcionan de igual forma las unidades pronosticadas, en este caso son 1730, y el margen de ganancia del cual queremos obtener. Para poder iniciar entonces con nuestro ejercicio en la estimación del precio de venta con base en los costos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es nuestra fórmula principal. Y en este caso la fórmula del precio de venta es igual a la suma de los costos variables más los costos fijos por 1 más el margen de ganancia, y todo esto lo debemos dividir sobre las unidades pronosticadas. En este caso debemos hallar nuestros valores de costos variables totales, fijos totales y costos totales. Para poder hacer esto debemos multiplicar, en este caso, nuestras unidades pronosticadas 1730 por el costo variable unitario de este tipo de producto. En este caso tenemos una multiplicación, nuestro resultado es de 4.325.000 y de esta forma lo único que hacemos es calcular de la misma forma para los costos fijos unitarios y posteriormente para hallar el costo total utilizaremos la función suma entre los costos variables totales y los fijos totales. Para poder hallar el margen, lo único que debemos hacer en este caso es hacer la siguiente ecuación: 1 más el margen de ganancia, en este caso 28%, lo que nos deja un margen del 128%. Y ponemos nuestras unidades pronosticadas, las cuales son 1730. Entonces, para poder conseguir nuestro precio de venta, debemos hacer otra vez la misma fórmula, pero reemplazando los valores obtenidos. En este caso, tenemos la suma de costos variables más costos fijos, que es equivalente a los costos totales. Y lo que hacemos entonces para hallar el precio de venta es multiplicar los costos totales por el margen de ganancia, que en este caso es 128, y el resultado lo dividimos entre las unidades pronosticadas. En este caso el precio de venta nos da 6.016 pesos. Para poder comprobar que este precio de venta fue calculado con base en los costos, debemos tener nuestro mini estado de resultados en donde tenemos los ingresos, los costos variables, el margen de contribución y los costos fijos. En este caso los ingresos es la multiplicación del precio de venta por las unidades pronosticadas. Los costos variables ya los tenemos, simplemente los pegamos igual, y el margen de contribución en este caso es a los ingresos restarle los costos variables. De esta forma también tenemos nuestros costos fijos, las cuales solamente son reemplazar, y posteriormente para hallar nuestra utilidad operacional le restamos al margen de contribución nuestros costos fijos. Para poder calcular la verificación de este margen de ganancia del 28%, lo que debemos hacer, si es calculado en base a los costos, es dividir nuestra utilidad operacional sobre los costos totales. En este caso nuestra utilidad operacional son 2.276.000 y lo dividimos sobre los costos totales. En este caso acá pueden ver el resultado de esta división y efectivamente nos da el 28%. Y en el caso de que fuera calculado por el ingreso de venta, pues nos da 22%, sin embargo más adelante habrá un ejercicio para comprobación de este tipo de cálculo. Para este otro caso, lo que debemos hacer es tener en cuenta los gastos totales, para de esta forma obtener nuestra utilidad antes de impuestos. En este caso, nuestra fórmula general para hallar el precio de venta va a ser la suma de los costos totales más los gastos totales por 1 más el margen sobre las unidades pronosticadas. En este caso obtenemos nuestros costos totales como ya teníamos anteriormente y la sumatoria de los costos y gastos totales a través de nuestra función suma, el margen de la misma forma que lo calculamos anteriormente y las unidades pronosticadas. De esta forma nos da un precio de venta siguiendo nuestra fórmula de precio de venta de 8.320, y para poder calcular o comprobar que sí fue efectivamente en base a los costos de un 28%, debemos sacar nuestro estado de resultados pequeño, donde los ingresos es la multiplicación de las unidades por el precio de venta, los costos, en este caso ya los tenemos, los costos totales, y la utilidad operacional es la resta de este ingreso menos el costo. De esta forma también tenemos nuestros gastos totales, los cuales ya los habíamos calculado, y nuestra utilidad antes de impuestos es la resta entre esta utilidad operacional y los gastos. Para poder comprobar, lo único que necesitamos hacer es dividir la utilidad antes de impuestos sobre los costos y gastos totales,
y en este caso obtenemos un 28% que es equivalente al margen de ganancia que se estaba buscando. Hola, buenas noches, yo soy Sergio Novidor y hoy les vengo a explicar el margen de error teniendo como referencia el mínimos cuadrados. Esta es la tabla que ya construimos en clases previas y tenemos que hallar y' y y' menos y para luego encontrar el margen de error. Entonces para y' es igual, abro paréntesis, la sumatoria de y, lo fijo, dividido el quinto año. Lo vuelvo a fijar y cierro paréntesis. Más la sumatoria de x por y, abro paréntesis, lo fijo, dividido en la sumatoria de x al cuadrado, lo fijo, cierro paréntesis, por el dato del año que estemos calculando. En este caso estamos calculando el primer año, ya se multiplica por el valor de x del primer año, que es menos 2. Y luego esto lo traemos hacia abajo. Y para y' menos y, vamos a apps, que es para valor absoluto, y' menos y, cierro paréntesis, le doy enter y lo traigo hasta abajo. Una vez ya obtenido esto, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de y' menos y para obtener el margen de error, entonces ya tenemos esta sumatoria, la sumatoria de y valores. La sumatoria de y' menos y sobre la sumatoria de y nos da 2,69% de margen de error y el nivel de confianza es igual a 100 menos este valor es igual a 97% de confianza en los datos. La otra forma de estimación del precio de venta es con base en la utilidad esperada. Entonces se tiene que la fórmula del precio de venta viene a ser los costos variables más costos fijos sobre uno menos el margen y todo sobre las unidades pronosticadas. Entonces, recopilando datos se tiene que los costos variables son estos, los costos fijos son estos y la suma de ambos nos dan los costos totales. Acá tenemos la resta ya de 1 menos el margen que nos da un 72% y las unidades pronosticadas que nos da el ejercicio que son de 1730. Aplicando la fórmula que habíamos dicho nos da un precio de venta de 6528. Luego, para sacar los márgenes recopilamos primero los ingresos, que es la multiplicación de las unidades pronosticadas por el precio de venta. Luego se tienen los costos variables, que ya los teníamos acá, para obtener finalmente el margen de contribución, que es de la resta de los ingresos menos los costos variables. Luego los costos fijos también los teníamos acá previamente y con ello obtenemos la utilidad operacional que resulta de la resta del margen de contribución menos los costos fijos. Esto nos da un 39% de margen de utilidad operacional respecto a los costos totales y un 28% de margen de utilidad operacional respecto a los ingresos. Finalmente realizaremos una estimación del precio de venta con base a la utilidad deseada, que en este caso pues será la utilidad antes de impuestos. Lo primero que necesitamos es reemplazar los valores que ya hallamos anteriormente en los anteriores ejercicios, como los gastos totales, los costos totales, la suma de los costos y los gastos, el margen que como sabemos es 1 menos el margen que nos dieron inicialmente, que fue 28%. Reemplazamos las unidades pronosticadas y finalmente con la fórmula que nos da para el ejercicio, que es el precio de venta igual a costos totales más gastos totales sobre 1 menos el margen sobre las unidades pronosticadas, hallamos el precio de venta.
En base a este precio de venta, calculamos los ingresos, que sería el precio de venta por las unidades pronosticadas, y hallamos el margen de contribución, que sería igual a los ingresos menos los costos variables. Posterior a esto, hallaremos la utilidad antes de impuestos, que es el resultado de la resta entre el margen de contribución y los costos fijos.